Tengo la intención de compartir con ustedes algunos avances, digamos, de una investigación que he venido realizando en torno al consentimiento informado y sobre todo desde una perspectiva filosófica y moral. Sobre todo me suscribo, puedo decir que esta investigación se suscribe en el terreno de la filosofía práctica moral y de allí que el interés sea analizar cómo el consentimiento informado es una práctica que ha venido institucionalizando la autonomía de las personas a tal punto que al firmar este documento de práctica de consentimiento informado, las personas lo que hacen es ceder su juicio ante el profesional de la salud y esto se debe a la autoridad epistemológica que tienen los profesionales de la salud o los investigadores, porque también la idea ha sido pensar este concepto, perdón, esta práctica del consentimiento informado alrededor de la investigación también, ¿no? En ese sentido, no solamente me he metido, digamos, no solamente he estado relacionando esta práctica con asuntos clínicos, sino también investigativos en sentido general. Aspecto que me parece muy relevante, sobre todo hoy en día, ya que al hablar de procesos de institucionalización, parece ser que la práctica de consentimiento informado se ha trivializado tanto que se redujo al documento o a la carta de consentimiento bajo información que firma un participante en un proceso de investigación o que firma un paciente en un proceso o en un tratamiento clínico o quirúrgico y pues se queda solamente en ello. Bueno, en ese sentido he decidido denominar esta conferencia como integridad y autenticidad moral en la práctica. Profe Giovanni, no lo escuchamos. Sí, es que me habían silenciado. En ese sentido, entonces les estaba diciendo que el desarrollo de la presente conferencia busca reflexionar en torno a los conceptos de integridad y autenticidad moral en relación con la práctica del consentimiento informado. Y me parece muy importante hacer alusión a estos dos conceptos, sobre todo porque ellos sustentarían de forma epistemológica, pero también de forma moral, la necesidad de hacer un adecuado procedimiento de consentimiento informado. En los procesos de investigación e intervención, y hablamos de intervención en el sentido amplio, o sea, en la investigación propiamente dicha, en sentidos clínicos, científicos o investigación de orden social, son los sujetos el foco en el que centramos nuestra atención. Las unidades de análisis, usualmente en investigación cualitativa y cuantitativa, operan alrededor de las personas, comportamientos de las personas, situaciones en las que ellas interactúan con otras personas y sobre todo fenómenos relacionados con participantes de seres, con participación de seres humanos. Buscamos validar las hipótesis que nos formulamos de diferentes campos de conocimiento, tratando de develar una posible teoría o la factibilidad de hechos que se conjugan en las lecturas de las realidades a partir de diferentes métodos, en los que los sujetos intervenidos en las investigaciones son leídos bajo la óptica fragmentada y limitada de un campo específico de conocimiento. De allí la importancia de reflexionar sobre las personas humanas intervenidas, sobre todo en procesos de investigación científica. Y hemos de entender por científico a todo tipo de análisis construido por comunidades de conocimiento, en la cual se hacen lecturas del mundo para interpretarlo, intervenirlo y transformarlo. Y de allí que las personas sean el foco, ya que son sujetos de intervención en estos procesos de investigación o de tratamientos con fines clínicos, en el que pueden ser maleables dadas las circunstancias y su falta de conocimiento en torno a los procesos,
a la participación o efectos y consecuencias que puedan tener en su vida práctica estas intervenciones y que emergen de estos procesos y de esos tratamientos. A continuación, nos enfocaremos en revisar las nociones de vulnerabilidad y de integridad. Seguidamente, pensaremos la idea de autenticidad moral y su importancia en la connotación de la autonomía de los sujetos, integrándonos como base epistémica para la práctica del consentimiento informado. Al hablar de integridad, debemos referirnos a la noción de vulnerabilidad, ya que al hablar de intervención, una persona puede ser afectada dada su condición de fragilidad en circunstancias de enfermedad o de desconocimiento frente a procesos investigativos. Cuando hablamos de integridad humana, nos referimos a la noción moral por el cuidado de la totalidad del ser en su esencia humana, a saber, de su autonomía, de su libertad, del deseo de la voluntad subjetiva y todo lo que constituye la naturaleza humana, manifiesta también en la corporalidad. El respeto por su integridad humana es el reflejo de un valor prima facie, en el que opera la dignidad como un factor fundamental a la hora de pensar en los cuidados que debemos tener al abordar sujetos en un proceso investigativo. Se ha de entender la dignidad humana como lo indica Fukuyama, como un factor X que constituye a una persona por esa característica especial de ser razonable y de ser capaz de elección, de deliberación en cualquier momento de su vida, aspecto en el cual se diferencia significativamente de las otras especies, dada su connotación moral. Y que en la postura de Harry Frankfurt, en The Importance of What We Care About, se entiende a la persona humana como un ser capaz de deliberación y sobre todo de crear. ¿De crear qué? Unos deseos de segundo orden. En este sentido, Harry Frankfurt nos sitúa en que el ser humano, al ser una especie como las otras especies, tiene deseos de primer orden y tiene deseos de segundo orden. Los deseos de primer orden corresponden a todas las especies y es a la satisfacción de las necesidades básicas. Pero en este caso, Harry Frankfurt nos dice, ojo, los seres humanos tenemos deseos de segundo orden, los cuales corresponden a determinar su existencia y a moldearla de acuerdo con sus gustos y creencias, además de querer hacer y ser movidos por su propia voluntad, a construirse una vida auténtica moralmente y diferente a los demás miembros de una comunidad. De allí que pensemos en la persona humana en su integridad y su autenticidad antes de referirnos al consentimiento informado como una figura de la institucionalización de la autonomía personal en contextos de investigación, sea médica o de carácter social. En este sentido, hemos de pensar la integridad como un derecho, y así lo menciona Alfredo Kraut, ya que adquiere una importancia jurídica, pues vela por el cuidado del ser humano. La integridad personal alude a la condición de completo e íntegro y se aplica a la cosa en que no falta nada de lo que constituye normal u originalmente. Y sobre todo al equilibrio armónico entre los aspectos corporales, psicosociales, intelectuales y morales en la vida de una persona. El derecho a la integridad psicofísica es amplio e implica la protección de la persona como una unidad psicosomática ante la amenaza o el atentado, es decir, frente a actos de terceros que intenten afectarla, provengan estos del propio sujeto o de particulares o del mismo Estado. El cuerpo humano es disponer. No hay una clara voluntad. Aunque la propia persona pueda disponer de su propio
ciertos límites por el orden y sobre todo lo que determinamos culturalmente como las buenas costumbres y sobre todo al debido respeto a la vida y a la salud, es importante saber que esa disponibilidad está limitada en términos de no hacerse daño o acabar con la propia vida en circunstancias que no son, digamos, limitadas, que no son pensadas en situaciones de enfermedad terminal. El derecho a la integridad comprende derechos a conservar todas las partes del cuerpo, a no ser torturado, ni recibir tratos inhumanos, a que no se apliquen técnicas que afecten la autonomía de la mente y sobre todo en términos de conciencia, a no ser sometido y a no limitar el consentimiento libre de las personas. También a manifestarse frente a experimentos médicos y científicos, a que se respeten las convicciones, el honor y la cultura. Se trata de una extensión del derecho a la vida y al cuerpo humanos, adoptada por las Naciones Unidas, la cual declara que nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya determinado el tema de la integridad, como lo acabo de mencionar, sobre todo en una perspectiva filosófica definiéndolo, nos acercaremos al significado de vulnerabilidad y sobre todo su relevancia para el debate a la hora de realizar prácticas investigativas con seres humanos. Cuando nos acercamos al efecto Lucifer, este libro de Félix Zimbardo, podemos reconocer que en el mundo humano, ese que nos hemos construido desde las instituciones que nos gobiernan y desde el poder como estructura política y económica, existen muchas formas de atentar contra el ser humano, contra nuestra naturaleza, contra la vida misma, sin contemplación alguna de los derechos humanos y menos del valor intrínseco que tiene cada persona de vivir. Las instituciones estatales, científicas, médicas, policivas, ya no cumplen a cabalidad el rol de proteger de manera íntegra la vida humana de los civiles y ciudadanos, sino que han decidido servir al sistema económico que en últimas determina qué hacer con los estados, qué hacer con la salud, la educación y demás necesidades humanas. Hoy, después de los fenómenos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, en la que la experimentación con los seres humanos no tenía límites, haciendo las personas objetos de experimentación con fines bélicos, nos encontramos con situaciones similares en el inicio del milenio, como con los presos de Guantánamo, en el que los presos de guerra eran sometidos a vejámenes, torturas y tratos indignos en su naturaleza humana. La referencia a este autor y a estos contextos nos deben llevar a pensar en la capacidad del ser humano de hacer y ejecutar acciones con maldad, en la que la vida humana no tiene un valor alguno. Y es precisamente desde esta apuesta en la que quiero definir la noción de vulnerabilidad. Herder afirma que el telón de fondo de la libertad humana es que cada ser que nace en este mundo es más débil, necesitado, carente de toda enseñanza natural, de habilidades y de talentos que cualquier otra especie animal, implicando que el carácter antropológico de la vulnerabilidad se sitúa en una existencia humana frágil, vulnerable, lo que indica, como dice Ricard, es la posibilidad pasiva de sufrir una herida. En ese sentido, la vulnerabilidad es una condición universal de recibir una amenaza. Es un estado de fragilidad constante, lo cual no es un estado de daño, es un aspecto diferente a ser sujeto de posibles daños. Siempre en la vida humana existe la posibilidad de ser afectado por terceros, lo que nos hace frágiles en diferentes planos. A saber, la primera de ellas,
es la fragilidad de mantenernos con vida. Basta con ver contextos de extrema pobreza o de situaciones de destierro o de desplazamiento forzado. El segundo caso es el de la vulnerabilidad de subsistencia, la cual ninguno tiene garantizada. El sistema sociopolítico ha creado formas para clasificarnos y excluir a tal punto de suscribirnos en un mundo que es cada vez más difícil por la insostenibilidad alimentaria, entre otras. Y finalmente, la vulnerabilidad existencial y social, en la que ser auténtico moralmente es un peligro para el sistema. Es importante confrontar las situaciones de los líderes sociales hoy en día y demás personas que piensan diferente. En el caso colombiano, ya hemos experimentado este año más de 100 muertes de líderes sociales y todo precisamente por pensar diferente. Todo este preámbulo para llegar al punto que nos convoca, y es de pensar desde el punto de vista de la investigación cómo son las condiciones tanto de vulnerabilidad a la que se pueden ver abocados y especialmente abocadas las personas si no realizamos un proceso juicioso que vele por el cuidado de los intervenidos en procesos de investigación científica, clínica, médica, etc. A continuación, presentaré algunos de los aspectos a tener en cuenta para evitar daños a sujetos en investigación científica. Inicialmente, debemos pensar las variables contextuales y la naturaleza de los objetos de la investigación, aspecto relevante para considerar las posibilidades y sobre todo las posibles situaciones en las que una persona o un grupo de personas puede ser afectada por los objetivos de un proyecto científico. Ha de considerarse en las múltiples formas de desarrollo de la personalidad de un sujeto o de un grupo de personas en las que se evite cualquier tipo de práctica que altere el comportamiento y la forma de ver el mundo de quienes participan en el proceso de investigación como sujetos intervenidos. Hemos de evitar cualquier tipo de coacción a la voluntad subjetiva de los intervenidos, la cual puede cambiar por ideas externas al libre desarrollo de su pensamiento y de sus acciones, la cual debe evitarse bajo cualquier circunstancia por los investigadores, ya que la intervención no significa tomar decisiones por los sujetos de investigación, sino que ellos, si han de tomarlas, lo hagan, o de lo contrario, no lo hagan. La implantación ideológica a las comunidades, dada la autoridad científica y en especial la autoridad epistemológica de los investigadores. Se trata en este aspecto de evitar la manipulación ideológica y conceptual en los sujetos de investigación. El desconocimiento epistemológico hace que las personas sean vulnerables dada la brecha del conocimiento sobre los fines de una investigación. Y estos sujetos de investigación, los cuales deben ser, digamos, menguados por procesos de diálogo efectivo en los que lleve a tomar decisiones sobre situaciones que les puedan afectar en el presente y en el futuro de su existencia. Se hacen vulnerables cuando hay manipulación con información errónea. El uso de la información tergiversada vulnera el derecho a elegir libremente y a libre conciencia en la participación de los procesos investigativos. Se hace vulnerable una persona en el abuso de la confidencialidad de la información, que puede dañar el derecho a la intimidad de las personas o de un grupo de personas. Se hacen vulnerables en la intervención con sujetos en condiciones de desventaja social, condiciones de problemas cognitivos o problemas mentales, discapacidades físicas y menores de edad desprotegidos. También se hacen vulnerables en la manipulación económica para obtener información o de cualquier otro tipo de beneficio que privilegie a algunos sujetos de la investigación o en relación con otros miembros de la comunidad. El uso del poder de los líderes de una comunidad intervenida que puedan tomar decisiones por quienes no identifican las finalidades de una intervención
es uno de los riesgos que también hace vulnerable a una comunidad. Es decir, tomar un líder para manipular a los demás. El uso de la presión social para involucrar a los sujetos a participar en una investigación. Esto es muy importante. Esto también genera procesos de vulneración y de daño a la integridad de una persona. Las consecuencias y los daños que se deriven de las prácticas investigativas, es importante que debe proyectarse todo tipo de variables y consecuencias que puedan ocasionar daño a los sujetos de investigación de acuerdo con las contingencias que se puedan presentar en el proyecto o en los procesos de tratamientos que se puedan hacer con las personas si estamos hablando en un ámbito clínico. Estos aspectos que acabo de enunciar nos sitúan en factibles contextos de vulnerabilidad en la que podemos caer en el ejercicio de una investigación o de una intervención, los cuales deben ser eliminados de las prácticas de los investigadores científicos o de tratamientos médicos, siempre velando por el enfoque en principios como la no maleficencia, el cual busca no hacer daño a ninguna persona bajo cualquier situación. Es como acudir en cierta manera al principialismo que tanto Bouchard y Childrens como otros pensadores nos han situado en el campo de la bioética o de la ética. Es importante, bajo estas circunstancias de la vulnerabilidad, pensar en los mecanismos de protección, sobre los cuales se deben generar las garantías de cuidado en relación con los participantes de los proyectos de investigación o de las personas que están en situación de vulnerabilidad, focalizando sobre todo una revisión de los procesos institucionales que acompañan a los investigadores y a los intervenidos en estos diferentes contextos. Entre ellos tenemos como mecanismos de protección. El primero sería pensar en los códigos deontológicos de las profesiones, aprobados jurídicamente y creados para la regulación del comportamiento ético de los profesionales que realizan proyectos de investigación de acuerdo con sus intereses y a los de los grupos de investigación y de las instituciones a las que pertenecen. Segundo, el consentimiento informado o carta bajo información. Este proceso es importante dentro de un proyecto de investigación, ya que tiene varias formas de proteger a quienes participan de la misma y sobre todo, centrando acá en nuestro análisis, ya que es uno de los mecanismos más relevantes en tanto el consentimiento informado es una práctica que busca institucionalizar la autonomía, como lo mencioné antes, de quienes participan en un proyecto de investigación o en cualquier intervención, validando la competencia y sobre todo las condiciones para que una persona pueda elegir participar en el proyecto. Se debe garantizar en el proceso de consentimiento informado a partir de la información transparente y veraz que se debe suministrar al sujeto de intervención con las causas y posibles consecuencias al participar del proyecto. Y segundo, el conocimiento del investigador que lo sitúa en una posición privilegiada, dado su conocimiento epistemológico, el cual debe ser capaz de hacer una conversación simétrica, y esto es muy importante, es que el profesional trate de ponerse en el lugar del sujeto de investigación o del sujeto intervenido, a tal punto que no queden vicios ni vacíos cognitivos y eso pueda generar un proceso de vulnerabilidad en quienes participan, ¿no? La firma en un proceso de consentimiento informado es una fase final. Si no hay diálogo, no hay consentimiento informado. En esto es importante recordar siempre los beneficios y las consecuencias negativas de todo proceso de investigación. La redacción del consentimiento informado debe focalizarse en el bienestar y en la verdad de la información relacionada con los sujetos de intervención sin favorecer los vacíos legales que privilegian a las instituciones o grupos.
El derecho manifiesto de retirarse en cualquier fase del proceso de investigación debe quedar visible en un documento de consentimiento informado, garantizando así la plena autonomía de los sujetos de investigación a retractarse en el momento que deseen o a mantenerse en el mismo. Otro de los mecanismos de protección son los comités de ética y bioética, de los cuales se deben consolidar en los grupos de investigación o comunidades científicas. Se deben crear normas que vigilen y protejan los derechos de los participantes y también, desde luego, el derecho de el cuerpo científico y de los profesionales que participan a recopilar la información para generar mejores condiciones de vida. Son entes autorreguladores de las acciones orientadas a la investigación y de prever el derecho a la integridad de todos los miembros que participan en un proceso de investigación. Hablamos de los profesionales que intervienen y desde luego de los sujetos que son intervenidos. Otro mecanismo es el derecho y la legislación que vigile el cumplimiento de los derechos humanos y el cuidado de los sujetos de investigación regulados por entes institucionales estatales consagrados en principios constitucionales en el que se garantiza la libertad de desarrollo de la voluntad autónoma de los sujetos intervenidos en procesos de investigación. La paternalista, sino que se debe revisar y constituya un proyecto de investigación científico que favorezca el cumplimiento de los principios establecidos en los diferentes acuerdos nacionales e internacionales para cuidar de la vulnerabilidad de las personas que por sus contingencias pueden salir afectadas en los procedimientos que se aplican en los procesos de investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa, médica, en el campo científico. Y sobre todo, digamos, estos mecanismos de los cuales he estado hablando tienen que estar a la base de la justicia que haya de administrarse de acuerdo con las normas internacionales y los códigos establecidos por las naciones para la protección de los derechos fundamentales de las personas y en especial, para nuestro caso, de aquellos que participan como sujetos de investigación científica. Recomiendo tener en cuenta los siguientes documentos para el debate y desde luego para privilegiar a los sujetos de una intervención en sus derechos y en el cuidado de su ser existencial y de su integridad tanto física como mental. Desde luego, pues estos documentos son históricos y son referentes tanto en bioética como en ética. Por ejemplo, el Código de Nuremberg, el cual centra su carta, se centra en la Carta del Consentimiento informado, privilegiando la voluntad de una persona a participar en un procedimiento o intervención científica o en una investigación. A la vez busca controlar el comportamiento de los investigadores médicos. La Declaración de Helsinki, resultado de la Asamblea Médica Mundial que regula el comportamiento de los investigadores médicos en relación con la autonomía y el cuidado de los pacientes. El reporte Belmont, el cual subraya los principios éticos y orientaciones para experimentar con sujetos humanos. Y desde luego la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, documento que protege a los sujetos de investigación científica. Y bueno, y también tendremos a la base la Declaración de los Derechos Humanos en su numeral del derecho a la vida y a la libertad, como fundamento de protección de cualquier sujeto y desde luego la Constitución Política y la Corte Constitucional que para Colombia es un referente y también debe ser un referente también desde los otros estados, especialmente en lo que se refiere a la investigación con humanos que se orienta por legislaciones universales, afirmando en el caso colombiano que el campo de la investigación que involucra a seres humanos, la regulación ética toma especial importancia. En Colombia, la legislación que regula el tema de los diversos campos es limitada y debido a ello, la jurisprudencia de la Corte Constitucional
ha insertado una nueva figura que permite aplicar sin restricción alguna normas que no están incluidas en la Constitución política, sino que pertenecen a normas internacionales. Es el denominado bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el artículo del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Corte Nacional por diversidad y por mandato de la propia Constitución. En este sentido, la Corte colombiana, a partir de 1995, empieza a explorar este concepto que se venía aplicando desde años anteriores, utilizando los valores y principios en el texto de la Constitución para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido y material del mismo en relación a la legislación universal. En síntesis, para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los sujetos de investigación, se recomienda tener en cuenta la ley universal. Acá solo hemos nombrado los más relevantes y los diferentes documentos presentados por las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. La protección no solo es de carácter moral, es jurídica con alcances penales, los cuales en perspectiva del derecho deben orientarse desde la política pública de la nación o de los estados y tener, digamos, esta base, sobre todo para la protección de los más vulnerables. Aquí, hasta el momento, he hablado de la primera fase de esta conferencia, que tiene que ver con integridad y vulnerabilidad, y resumiendo, digamos, hemos pasado por algunos conceptos de lo que se entiende ser vulnerable y por lo que puede entenderse como mecanismos de protección tanto institucional como jurídica. Ahora me referiré al concepto de autenticidad moral y autonomía, en el que tengo como referente principal a Joel Feinberg en su libro Hard to Self, quien plantea que una de las características centrales de la autonomía de las personas es el ejercicio de su voluntad, es el de la autenticidad moral, entendiéndolo como una forma de ser único en el mundo, no de dejarse llevar ni manipular por agentes externos, sino de ser capaz de tomar decisiones bajo las convicciones y principios que una persona se ha apropiado de acuerdo a su cosmovisión y a la forma en cómo la cultura lo ha ido formando para vivir la vida a su gusto, realizándose en su existencia y sobre todo diferenciándose de los demás. La autenticidad moral es un factor clave a la hora de hablar de autonomía, ya que puede garantizar que las decisiones de las personas se den bajo el deseo de segundo orden que, como mencionamos al inicio de esta conferencia, y que en términos de la eticidad hegeliana se entiende como espiritualización de las acciones humanas, no entendiendo el concepto de espiritualización como concepto de espiritualidad religioso, sino como un concepto de racionalización, satisfaciendo desde luego necesidades construidas por la razón y el deseo de ser una persona que se realiza en su voluntad de manera libre. Para ser autónomo, según Feinberg, no se requiere solo de la capacidad y de las condiciones nacionales, sino que tiene una persona, sino que se requiere ser auténtico moralmente, lo que puede interpretarse como la capacidad de conciencia situada en la situación sobre la que se debe deliberar y así actuar conforme al conocimiento, imprimiendo el carácter de la personalidad en lo que se quiere hacer. De allí que en situaciones de enfermedad o de participación en tratamientos o de intervenciones en investigaciones, que se busque satisfacer las necesidades de segundo orden o espiritualizadas. Voy a dar un ejemplo, como por ejemplo una persona que quiere participar
una cirugía estética, ¿sí? Lo hace a plena conciencia porque quiere, en términos personales, de manera auténtica, transformar algo de su cuerpo. Estas ideas están mediadas no solo por la información del procedimiento, sino por una convicción moral del ejercicio de la voluntad de quien quiere actuar. En ese sentido, cuando quiero hacer un cambio en mi cuerpo, lo hago porque hay una convicción moral, no solo por una información que me han dado, sino porque he decidido, en términos de mi autenticidad, hace un tiempo, más o menos como unos 3 meses, 4 meses, en otra conferencia sobre consentimiento informado, y hablaba de para hablar de consentir en una intervención en la vida de una persona, planteé la necesidad de pensar el concepto de autonomía y de la autoridad epistemológica del profesional de la salud o del investigador, que se establecen entre los investigadores y las personas que han de ser intervenidas. Pero para llegar a una práctica adecuada del consentimiento informado como proceso institucional, se requiere evaluar la noción del instrumento como documento mediador entre quien otorgue su juicio ante los profesionales de la salud e investigadores y las formas en que la institucionalidad ha manejado tal documento. Hemos de entender que la naturaleza del consentimiento informado es velar por el bienestar de un paciente o de un sujeto que participa en una investigación y que esto implica un proceso en el que la información, el diálogo y la mediación del instrumento son partes constituyentes a la hora de consentir una práctica de intervención y que solo se hace íntegra en la medida en que se relacionan en un diálogo verdadero, libre de vicios de información, como lo traduce Honora O'Neill en La verdad de la información, ya que puede llevar al paciente a tomar decisiones auténticamente desde sus creencias y sus convicciones personales. El consentimiento informado desde el paciente es la forma de ceder su juicio y confiar tanto en el profesional que lo atiende como en la institución que financia y vigila el tratamiento. Para el profesional de la salud o investigadores es la responsabilidad de asumir el cuidado del intervenido, de proteger su integridad garantizando el cumplimiento de los principios que regulan acciones humanas en relación con la experimentación con seres humanos. Y sobre todo, finalmente, la institución ha de ver en la práctica del consentimiento informado no solo un documento jurídico que lo salve de responsabilidades, sino un proceso que garantice el derecho de las personas a tener una vida desde la protección de su integridad, evitando cualquier tipo de vulneración que la pueda afectar. En ese sentido, para realizar la consecución de la práctica del consentimiento informado, podemos pensar en unos mínimos en el proceso de esta práctica. Tanto la idea de integridad, vulnerabilidad y la idea de autenticidad moral deben estar a la base, sobre todo, al momento de construir el documento que va a ceder la firma de la voluntad de la persona a quien firma. Se parte del hecho de que antes de construir el documento del consentimiento informado, se requiere conocer las situaciones sociales y contextuales de la población que va a ser intervenida. Para ello, los investigadores deben comprender las diferentes circunstancias que pueden afectar la dignidad de las personas y que vulneran su voluntad, dado los azares e imprevistos que se puedan presentar. Se trata de prever las circunstancias que no dañen a los participantes. Seguidamente se recomienda construir un documento de carta bajo información en la que el centro de construcción sea el derecho de las personas intervenidas, a saber, la integridad, la información completa de los pros, los contras del procedimiento o del proceso de investigación. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, siempre beneficiando la posibilidad de deliberación del intervenido, sin favorecimiento institucional.
Este aspecto es relevante dado que la mayoría de los procedimientos de consentimientos informados se han considerado documentos legales que salvan responsabilidades institucionales, dejando en segundo lugar los derechos de los sujetos. Ha de construirse un comité de ética de la investigación o de bioética, dependiendo de la naturaleza de la institución o grupos de personas que intervienen. El consentimiento informado institucionalizado debe ser asesorado por un comité jurídico que vigile el cumplimiento de los códigos y declaraciones universales que protegen los derechos humanos y desde luego las normativas para realizar procesos de intervención bajo la cesión de la autonomía de los participantes de la investigación. Una vez el documento esté en condiciones para su aplicabilidad, se recomienda a los investigadores generar las condiciones para el diálogo por medio de grupos de trabajo en el que se pueda aplicar para la comprensión de los procesos investigativos a los sujetos de intervención. Se trata de hacer escuela, ¿sí? En una perspectiva un tanto pedagógica, si lo queremos ver de esa manera, en el que los conceptos técnicos sean puestos al nivel de formación de quienes sean intervenidos. Hablamos de la simetría como necesidad en el proceso de consentimiento informado. Al finalizar el proceso de comprensión, porque debe haber un proceso de comprensión del documento de consentimiento informado, se recomienda proceder a la firma, la cual va a legitimar el proceso, no el documento, el proceso. Iniciar las intervenciones en la persona o grupos de personas dentro de la naturaleza de la investigación o de la intervención. En síntesis, en la práctica del consentimiento informado debe llevar a los miembros participantes a no sentirse vulnerados y sobre todo que reconozcan que son actores importantes en tanto que toman decisiones deliberadas a tal punto que si consideran que en algo del proceso afecta su bienestar puedan abandonarlo. De allí la importancia de una comunicación asertiva y efectiva como proceso de aprendizaje en la relación con la práctica del consentimiento informado, ya que como se mencionó al inicio de esta conferencia, lo más importante son las personas, ¿sí? De allí la definición de persona. Porque es ella la que se está poniendo en riesgo, es su integridad la que se pone en riesgo y como tal se debe velar por el cuidado de sus derechos humanos. Bueno, ya para finalizar y generar diálogo entre nosotros, les invito a cuestionar y formular situaciones prácticas en las que podamos comprender el proceso del consentimiento informado, desde luego teniendo como referentes el de la integridad, el de la vulnerabilidad, el de los mecanismos y, bueno, las ideas que ustedes también nos puedan aportar para hacer una deconstrucción de esta conferencia. Muchas gracias. Profesor Giovanni, muchas gracias. Hay bastantes comentarios, reacciones. Agradecemos en nombre de los profesores. El profe Giovanni pues también es profesor del Diplomado en Integridad Científica, en el cual están acá nuestros estudiantes muy atentos. Entonces, profe, hay una serie de comentarios. Agradecerle la disposición y tal vez en épocas de experimentación científica, en épocas de profunda investigación, estos son temas que requieren seguirlos hablando, conversando, ¿cierto? Con el propósito de hacer responsable la práctica investigativa. En ese sentido, profe, con el propósito de conversar, voy a leer algunas preguntas. Acá, aparte que hay personas, si llego a omitir, voy a leer esta y si alguien quiere, digamos, ampliar la observación, profe, el participante con la manito alzada pide la palabra y logramos como una interacción. Pregunta Santiago, Giovanni, ¿qué sucede si dicha investigación requiere el desconocimiento de la población a trabajar, ya que se busca una reacción auténtica y no cohibida por la conciencia de ser partícipe en de dicha investigación? Amplía un poco la pregunta de Santiago, por ejemplo, los experimentos sociales. Es decir, si vamos a hacer un experimento social y necesitamos, por ejemplo, que estén desprevenidos los participantes porque si firman el consentimiento o están enterados, pues sus reacciones no serán espontáneas. Voy a unirla, profe, digamos, voy a hacerle dos que están bastante largos y Cintia Rojas, ¿cierto? Cintia Rojas, voy a leer la pregunta. Igual, Cintia, si consideras, puedes ampliar la lectura. Dice, en la evaluación de la calidad institucional,
debiera estar detalladamente consignado el nivel de excelencia ética, puesto en el desarrollo de esta práctica con los participantes y o pacientes, lamentablemente la evaluación de la calidad pone el foco en otros aspectos más tecnológicos, desajando la verdad, utilidad y servicio de esto en la integridad, como decía al comienzo. Y ella le manda una excelente escucha de ella hacia usted. Vamos a trabajar en esas dos y ya retomamos las que siguen. Muy bien, profe Víctor. Bueno, para la primera cuestión, eh, es fundamental en procesos de intervención social a hacer realmente procesos de a los productos que se esperan de la investigación, ¿sí? Por ejemplo, en términos de publicación, qué se va a publicar, qué no se va a publicar, porque usualmente se puede poner en riesgo ese derecho a la intimidad de quienes participan. Una cosa es el método y los instrumentos de investigación. Ellos se establecen en el marco de los objetivos de la misma y desde luego no chocan con la práctica del consentimiento informado. Al contrario, en una investigación social como una historia de vida o como en entrevistas donde se requiere de la espontaneidad y desde luego se requiere de no viciar digamos, el insumo de la investigación, que en este caso es el diálogo de las personas o lo que ellos enuncian y pronuncian en su contexto. Digamos que esto no se limita por la práctica del consentimiento informado. ¿Qué es lo que hay que informar en una investigación de tipo social o comunitario, ¿no? Cuando hacemos una investigación de tipo cualitativo? Lo que hay que informar precisamente son los alcances de la investigación en términos de qué se va a hacer con esa información, con esos resultados y es allí donde los participantes deben estar de acuerdo, ¿sí? Muchos dirán, no quiero que se publique y es algo que hay que respetar, ¿no? O simplemente cambie el nombre y hagamos, digamos, del proceso de sistematización de esas experiencias o de esos fenómenos un asunto diferente. Creo que en esa perspectiva no chocarían, ¿no? Creo que el consentimiento informado no está encaminado a decirle en un escenario de investigación cualitativa, decirle a los intervenidos, digamos, las situaciones metodológicas sobre las cuales nosotros estamos abordando la investigación. Porque al fin y al cabo esa es como la naturaleza misma de la investigación y de la práctica del investigador. Pero sí hay que informar sobre los productos. En la segunda intervención creo que es muy importante pensar el asunto de la ética en la perspectiva institucional y sobre todo en situaciones como la práctica del consentimiento informado. Pero sabemos que toda la institucionalidad, como menciona nuestra participante, no recuerdo el nombre, está mediada por algo que llamamos indicadores de calidad, condiciones de calidad, que apuntan más a situaciones institucionales y no se salvaguardan realmente los intereses tanto del investigador como de los intervenidos. Y aquí es muy importante decirlo, y es que hay que hablar de la ética de la investigación. Y la ética de la investigación está mediada también por la voluntad y la autonomía de los investigadores a formular proyectos de investigación que no solo atraviesen por la institucionalidad, sino que, como dirían varios filósofos, esté atravesada por ese deseo cognitivo de transformar el mundo y de pensar el mundo desde una perspectiva diferente en términos de la investigación para transformar realidades sociales, ¿sí?
porque la investigación no solamente se piensa para recibir datos, sino que estos datos deben pensarse para generar mejores condiciones de vida de las poblaciones a las que estamos investigando o estamos interviniendo. El problema es cómo mediar con lo institucional, ¿sí? Ese es un asunto que creo que en el marco de la conferencia está mediado por los comités de ética y los comités de ontológicos y también los comités de bioética, en las cuales todo investigador o grupo de investigación debe vincularse y mediar con la institucionalidad para que las condiciones de calidad no se sobrepongan sobre las condiciones morales de quienes participan en una institución. Profe, gracias. Igual los participantes, ahí ellos, el profe Giovanni tiene un libro sobre consentimiento informado, ¿cierto? Es un libro que se agotó, lo publicó una editorial comercial y la Universidad de San Buenaventura. Igual pues está contemplando hacer una segunda edición práctica de ese texto que puede ser muy útil. En ese sentido, profe Giovanni, voy a leer una pregunta, una inquietud que tiene la profesora Nepti, ¿cierto? Ella necesita sobre el consentimiento informado virtual, ¿cierto? Entonces, ella retoma la pregunta, dice así, dice la profe Nepti, es nuestra estudiante del diplomado, dice: el consentimiento informado necesita mínimo un testigo, pero en este tiempo de pandemia, ¿cómo se maneja la firma digital y la virtualidad, ¿cierto? Es la pregunta, digamos, como una primera pregunta. La vamos a tener ahí. Voy a hacer otra segunda pregunta porque nos han hecho bastantes preguntas, profe. La idea es que las pueda recoger. Seguramente pedimos excusas a los participantes si no logramos tener todas las respuestas. Vamos luego a tener otro espacio. Dice: los procesos asociados al consentimiento informado, pregunta Doris, amerita un rubro tanto en el cronograma del proyecto como del presupuesto, ¿cierto? Es una pregunta, si necesita un rubro. Y la profesora Luz Dolly, ¿cierto? Dice: en condiciones de pandemia y conversaciones mediadas por virtualidad, ¿es posible que se considere que haya diálogo? Y si es así, ¿cómo se cuida la integridad de la persona? Pregunta Dolly. En ese mismo sentido, no en ese mismo sentido, voy a cerrar con la siguiente. Dice: la exigencia de la resolución, la famosa resolución para Colombia, la 8030, que está en revisión, ¿cierto? Se está en revisión sobre experimentación en humanos, sobre la firma de 2 testigos, puede interpretarse como una vulneración a la confidencialidad en los casos de investigación con personas autónomas. Ahí igual está la pregunta. No sé si de los participantes alguien quisiera ampliar un poco la pregunta o tomar la palabra a viva voz para interactuar con el maestro Giovanni. Bueno, no sé si antes de ello, pues dialogamos un poco sobre estos 3 elementos, antes de darle la palabra. Sin embargo, Víctor, te agradecería que me vayas recordando si se me olvida alguna de ellas. Bueno, en condiciones de virtualidad, sobre todo cuando hablamos de procesos de consentimiento informado, hay unas condiciones que se deben garantizar, ¿sí? Esas condiciones, para que haya diálogo, tiene que estar mediado por una interacción. Esa interacción a veces no necesita ser física, ¿sí? Sobre todo, esa interacción debe dejar evidencia. La evidencia está instrumentalizada hoy en día por este tipo de plataformas, pero es necesario hacer una firma o que se cree un documento que se denomine en la que se especifiquen, digamos, las situaciones en las que se puede ver afectada una persona o beneficiada en el marco de una investigación. Esto es muy importante hacerlo. El diálogo no necesariamente es face to face. El diálogo hoy en día se puede ver también mediado, como le diría David Boone, por la tecnología, ¿sí? Y sobre todo, mediado por la interacción, es la palabra, ¿no? Desde que hay interacción, interlocución,
y sobre todo comprensión de la información, estamos hablando de diálogo y en esto nos aporta mucho David Boone en su libro sobre el diálogo. Entonces la invitación es a pensar el asunto. ¿Es posible hablar de diálogo ahí? Sí, es factible. Y ¿cómo cuidamos la integridad de la persona? Hay que hacer un uso responsable de los medios o de los recursos tecnológicos para velar por la integridad de las personas, sobre todo cuando hacemos un proceso de diálogo y sobre todo cuando queremos que se dé ese asunto de la confidencialidad de la información. Entonces, en esto el investigador tiene que ser bastante juicioso y adiestrado en el sentido de que tiene que proteger a las personas con las que interactúa. En la exigencia de la resolución 8430 sobre la firma de dos testigos, que puede interpretarse como una vulneración a la confidencialidad, a mi modo de ver, también restringe la autonomía personal, ¿sí? Los testigos, en cierta forma, generan como un grado, digamos, de no confiabilidad en la persona que está cediendo su autonomía. Pensaría que en casos particulares son necesarios, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas que no son plenamente autónomas y que son representadas por terceros. Por ejemplo, un menor de edad debe estar representado por su padre de familia o sus tutores, una persona con problemas mentales que no puede discernir sobre una situación específica en investigación con seres humanos. Entonces, en ese sentido, debe estar representada legalmente por un familiar o una persona que vele por sus derechos. En ese sentido, podríamos hablar que efectivamente se pueden necesitar los testigos. Pero en el sentido inicial, como lo formulaba en la conferencia al inicio, la autenticidad moral, sobre todo como capacidad de deliberar y de pensar de manera consciente que puedo tomar una decisión, en cierta forma con la complejidad, la mente y el funcionamiento complejo de mi cerebro y de mi conciencia y que puedo tomar decisiones, pues en esa perspectiva puede verse uno limitado, ¿sí? Una persona se puede ver limitada. Porque entonces no estaríamos partiendo del grado de confianza de la autonomía de la persona, sino que estamos partiendo de la desconfianza de esta persona a asumir de manera consciente un proceso, sea investigativo o sea clínico, y pues digamos en ese sentido pues se perdería digamos como la legitimidad en un proceso de autonomía, lo cual también se perdería en términos morales, estamos hablando en términos morales, no jurídicos, el derecho a ejercer la libre voluntad. ¿Cuál era la otra pregunta, profe Víctor? Eran tres. Ahí estamos en nos faltó ampliar un poco, profe, la de Marianetti. No sé si Marianetti quiere ampliar sobre la firma digital, ¿cierto? Sobre el manejo. Claro, claro, sí, la firma digital, pero ojo con esto, la firma digital no es la firma que nosotros ponemos en el PDF, sino que tiene que estar registrada en notaría. Entonces tiene que haber un proceso institucionalizado de registro de firma digital y que funciona perfectamente para los documentos de consentimiento informado a distancia. En ese sentido, es importante ese registro, que incluso hoy en día hay plataformas que validan esos registros de firma digital notariada. Ojo, tiene que ser notariada, no puede ser la firma que yo pongo en el PDF porque nada garantiza que esa firma sea la firma real de quien está otorgando su autonomía. Profe Marianetti, no sé si deseas como ampliar o... Sí. Muy buenas tardes. Buenas sí, tardes. quería preguntar porque pues ahorita con lo de la pandemia, en muchos estudios de investigación pues se necesita el consentimiento informado de forma digital. Sin embargo, muchas veces es difícil
asegurar que la persona que está al otro lado sea la persona que va a firmar el consentimiento informado, ¿sí? Porque pues perfectamente eso puede ser así. La otra cosa, pues tengo una duda, qué pena, me salgo un momentico, con respecto a los niños. He visto que se hacen consentimientos, por ejemplo, si yo quiero que un niño entre a una investigación con X molécula, en un momento dado al niño se le hace un consentimiento especial, como sin embargo he visto que hacen consentimientos informados dirigidos al niño para que el niño entienda todo lo que se le va a hacer. Pero ¿qué pasa si en un momento dado el niño no quiere aceptar que le vayan a sacar una muestra de sangre o algo? Prima ahí lo que los papás dicen en un consentimiento informado, que lo que el niño quiera, o sea, no sé ahí cómo podría ser. En este caso, que es una situación de representación o Sí, representación de consentimiento informado, desde luego la elaboración del documento es firmada por los padres porque sí, jurídicamente los menores de edad no tienen esa posibilidad. sí. Tampoco tienen la madurez moral para tomar decisiones que puedan favorecer o afectar su vida. En ese sentido, la invitación en el ejemplo que me pones es que si un niño, a pesar de haber firmado el consentimiento informado, si el niño no desea dejarse pinchar, efectivamente no hay obligación, el niño Okay. no está obligado a dejarse porque la normatividad internacional lo dice. En cualquier momento el intervenido puede disentir. Es decir, ha firmado, hayan firmado. ¿Listo? Ok, perfecto, es muy gentil. Con mucho gusto. ¿No? ¿Qué Okay. dice? No sé, más inquietudes, más Yo, dudas, alguna propuesta para seguir dialogando en el futuro. listo, entonces vamos a... Perdón, Profe, ay, qué pena. Otra Sigue, profe. pregunta. Sigue, profe. tranquila, tenemos el espacio. Cuando se va a firmar un consentimiento informado, en el caso de las embarazadas, que se va a hacer algún estudio con el futuro bebé, eh, supuestamente firma la embarazada, pero también de ese bebé. ¿Eso es una obligación realmente? En esa situación, la representación es de un no nato, es de El la no madre. nacido. Ajá. Sí, del no nato es de la madre. Ella es prima facie quien toma la decisión para revisar el proceso. Y también habría que revisar las circunstancias. En este caso, si son familias constituidas, hay que contar con la autorización de la firma del padre. Hay familias que no están constituidas en esas Sí. circunstancias, se privilegia la autonomía de la madre. Ok. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ya para ir, digamos, cerrando, igual este es un ciclo de conversaciones que los estudiantes del diplomado vamos a seguir teniendo ya luego en asesorías más particulares, profes, como para que puedan conversar en detalle con el profe cuando estemos en el curso de consentimiento informado. En ese sentido, pregunta, le digo profesor a todos o el investigador Iván, ¿cierto? Dice, en la práctica de la psicología organizacional es frecuente la aplicación de pruebas psicotécnicas, en la mayoría de ocasiones pruebas de personalidad. ¿Cómo establecer un protocolo en donde el evaluado no quede en la incertidumbre de qué pasa con la información que deja allí? Muy bien, este aspecto tiene que pasar por un comité de ética o un comité de bioética. Incluso el Colegio Colombiano de Psicología establece, digamos, como en su código deontológico, algunos elementos que
digamos, regulan el comportamiento de los psicólogos en relación a estas pruebas. Desde luego, hay que garantizar el consentimiento informado, explicándole a quienes van a participar de las pruebas psicotécnicas, digamos, indicándoles para qué se va a usar la información, cuál es la finalidad y por qué la empresa requiere ese tipo o la organización requiere ese tipo de información. Desde luego, el psicólogo que es partícipe de la institución tiene que recordar moralmente a la institución cuáles son las responsabilidades frente al consentimiento informado y frente a los aspectos jurídicos a los que puede ser abocada la organización si no sigue el debido protocolo. Y es que el protocolo establece en estos casos de intervención siempre informar adecuadamente a los pacientes, el uso de la información y, desde luego, el uso, digamos, el derecho a la intimidad de esa información y, sobre todo, pues, qué va a pasar con ello en esos procesos de selección. Puede aceptar como puede no aceptar participar. Entonces, en una situación de contexto, si no participa, pues quiere decir que no va a entrar en el proceso de selección. Jaime, entonces, Giovanni, Jaime quiere hacerle una pregunta. Jaime, lo escuchamos. Bueno, doctor, muy buena noche. Mi nombre es Jaime Hola, Rivera, Jaime, yo ¿cómo soy estás? instructor del Centro Industrial, del Centro de Desarrollo de Soacha, del CIDE. Bueno, hay un tema ahí que estaban tocando con respecto al consentimiento en los niños menores pues los menores de edad, ¿no? En este caso para Colombia está obviamente la ley 1098-2016, ¿no? La ley de infancia y adolescencia, donde establece puntualmente que para todo procedimiento en atención a los menores se debe, pues digamos que se debe tener en cuenta primero que todo el criterio que den los padres, en este caso quienes tienen la custodia. Eso en el escenario en que el niño está a cargo de uno o de los dos cuidadores. Si están los dos cuidadores, pues obviamente los dos cuidadores tienen la potestad para dar la aprobación frente a estos procedimientos. Ahí es donde viene, digamos, una firma de consentimiento, bajo el consentimiento, valga la redundancia, de los padres o cuidadores. Y el otro escenario es cuando el niño está en un proceso administrativo de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, que está bajo la protección. En ese sentido, ya no medía la custodia de los padres, sino que medía la custodia bueno, en este caso, el defensor de menores. De la institución. Exactamente, el defensor de menores y su equipo interdisciplinario que entran a, digamos, a favorecer ese tipo de procesos de investigación. Y eso lo digo a la luz de los niños que se encuentran ya en las instituciones, precisamente en restablecimiento de derechos, ¿sí? Sean restablecimiento de derechos porque estén dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente o por restablecimiento de derechos por vulneración, ¿no? Básicamente por vulneración, que son los que están, niños que han sido, pues digamos, han tenido situaciones complejas y están allí mientras se aclara su situación jurídica. Pero en ese caso, la entidad es la que da la aprobación. Era esa claridad, doctor. Muchas gracias. Claro que sí, tienes toda la razón y efectivamente cuando es por representación no necesariamente son los padres o biológicos, sino que puede ser un tercero. En este caso, dada la circunstancia que nos presentan, corresponde a quien restablece los derechos del menor. Muchas gracias, Jaime. Profe Giovanni, muchas gracias, Jaime. A todos los participantes, tenemos todavía, después de más de hora y 15 minutos, 40 personas conectadas. Entonces, profe Giovanni, agradecerle, digamos, este espacio en el marco del diplomado en ética de la investigación, su disposición. Igual las personas, había una propuesta, si no hay, ¿cómo podríamos hacer? Yo grabé la sesión, ¿cierto? Se grabó, no sé si los participantes, alguno tiene algún inconveniente que la podamos remitir junto con la certificación.
¿cierto? A vuelta de correo, porque hay una pregunta que alguien solicitó. No sé, profe Giovanni, cómo nos asesoraría para enviarles esta, digamos, esta conversación. Seguramente ellos la van a utilizar, los que son investigadores, para sus clases o para profundizar en algunos de los temas que su merced nos comenta. No sé, profe Víctor, usted sea autónomo en el proceso y no, esto es material para debates, para incitar inquietudes y desde luego, pues, facilitémosle el material a quien lo necesite. Ok, entonces, para los participantes, vamos a hacer envío de esta conferencia para los fines académicos e investigativos y de consulta. ¿Alguno de los participantes tiene algún inconveniente con que se obtenga, con que se envíe esta información? ¿Están todos de acuerdo? Escriban sí ahí o no Y en estamos el de chat. acuerdo. Listo. Entonces, si no hay objeciones, pues, profe, darle las gracias. Vamos a seguir con el profe Giovanni. El profe Giovanni tiene un curso que pronto va a abrir, es un curso en consentimiento informado. Es un curso mucho más práctico y metodológico. Él, junto con un equipo interdisciplinario, han diseñado un curso. Los que necesiten información a vuelta de correo, pues nos pueden, digamos, solicitar la información del curso que tiene el profe Giovanni. Y para los asistentes y los estudiantes del diplomado, les voy a mostrar la siguiente conversación, que es el próximo 3 de diciembre. En la pantalla, no sé si me alcanzan a ver, profesor Giovanni, si me confirma, está está diciendo que dentro de poco va a iniciar algo que vas a compartir. Ok, esta es, queridos estudiantes y asistentes, Listo, ya. conferencia es sobre ética e investigación animal. Son dilemas y cuestiones éticas. Nos va a acompañar el profesor, candidato a doctor, el profesor Eduardo Rincón Higuera. El profesor es miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Animalistas, un gran conocedor de los temas animalistas y ambientales y militante en ese sentido. Entonces, están cordialmente invitados. Más tarde enviaremos la invitación a sus correos. Enviaremos también la invitación para que se inscriban. Vamos a seguir trabajando por la plataforma de Zoom. Vamos a seguir trabajando por esta plataforma. Pedimos excusas por el comienzo, muchos entraron a Meet, entonces porque ya estamos aprendiendo a configurar mejor el aplicativo. Profesor Giovanni, muchas gracias, muy contentos. Hay no sé si su merced revisa el chat, hay muy contentos están los participantes, le mandan felicitaciones, muy claro, muy ilustrado el tema. Entonces, muchas gracias en nombre del Instituto Nacional de Investigación y a los participantes, gracias por acompañarnos en estas conversaciones que son tan importantes en estos tiempos de crisis sanitaria. No, con todo gusto, profe Víctor. Mira que ahí en el chat están pidiendo información sobre el curso de consentimiento informado. Entonces, enviarlo a todos los que se preinscribieron y, bueno, los que se vayan a inscribir son bienvenidos porque realmente el curso lo que busca el objetivo es construir documentos de consentimiento informado que contemple todos los factores digamos, de cumplimiento de la norma internacional, nacional, que contemple la integridad de los participantes de la investigación o de los participantes en las intervenciones y desde luego, que los podamos situar en los diferentes escenarios laborales que nosotros tengamos como investigadores, como profesores, en el campo médico, clínico, etcétera. Entonces, invitados e invitadas, ¿no? Entonces, profe, muchas gracias. En el chat dejé la inscripción para los certificados. Estamos enviando los certificados. Cuando no les lleguen los certificados pasados 5 días, nos escriben. Parte de nuestra responsabilidad y en el apoyo al tiempo que ustedes dedican en estos espacios es enviarles sus certificaciones, que son muy útiles en términos de formación. Entonces, muchas gracias. Feliz noche, profesor Giovanni. Nuevamente, infinitas gracias por este espacio tan enriquecedor. No, y gracias a todos y gracias por los comentarios tan especiales. Realmente me motivan a seguir trabajando
en estos espacios y a seguir trabajando con otros colegas. Por ahí veo que está Javier Garzón, entonces un saludo especial y a todos muy buen fin de semana. Estamos en medio de semana, pero les deseo que lleguen a este fin de semana muy felices, que tengan muy buena noche. Muchas gracias.